que va el avión, pues, ¿cierto? Sí, más o menos es algo, pues una velocidad que se calcula pues con respecto al sonido. Entonces depende mucho de a qué altitud estés. Entonces un Mach no siempre va a ser lo mismo si el avión vuela aquí al nivel del mar muy bajito o si vuela muy alto. Depende, es un número de velocidad que varía. De la densidad del aire, pues está incluido la densidad del aire. Exactamente. Entonces, pero más o menos un Mach está... 240, 1240, más o menos 1240 kilómetros por hora. Eso es que el carro más rápido llega a ¿cuánto? Por ahí 300, esos, 400. Por ejemplo, esos que hacen en el desierto de Mojave aguantan como, uno se tiró como 800 kilómetros, 900, pero no ha alcanzado todavía más. La semana pasada que 500, le van a meter 500 kilómetros por hora y es una tecnología súper brutal y ya no llegan ni a la mitad. Según Google, la promedio es 1234 kilómetros por hora, sí, pero varía mucho. Entonces, si ustedes hacen la comparación, vamos a hacerlo planamente, pues la cantidad de veces esa velocidad es ese número de Mach. Entonces, si estamos hablando de casi 6, imagínense, el hombre iba a 7.000 y pico, 7.500 kilómetros por hora en ese momento del vuelo. Entonces, básicamente esta foto, para continuar, es la conmemoración de que hace 60 años se hizo el primer vuelo de ese avión propulsado, ¿cierto? Que ya fue que lo soltaron y bueno, arranque hermano, como decir, prenda la mecha y hasta que le dure el combustible y haga la prueba. Hay un libro muy bueno que si pueden tener acceso a él, que se llama Volando en el borde del espacio, y es una recopilación de todos los pilotos del X-15, pues contando cómo fue la experiencia de ellos como pilotos de ese avión, y es bien bacano porque ahí uno encuentra como información interesante. Y esto complementario a que la Fuerza de los Estados Unidos está cumpliendo esos mismos 60 años aproximadamente, pues es como la idea del tema. Esa no la conocían ni ustedes porque la agregué de último minuto. Sí, haciendo así, metiendo por debajo. Más o menos, pues vamos a pasar como a las noticias que consideramos buenas para el coloquio. Esto es básicamente este meme, lo que hacemos aquí en el coloquio. Si ustedes vienen acá, puede que no se enteren de todo, pero se van a enterar de lo mejorcito. Humor hay, que haya conocimiento, pues estamos viendo. Sí. Porque bueno, si esto es una charla, eso sí, no sé si ya les dijeron, pero ustedes pregunten, ustedes metan la cucharada, porque si nosotros hablamos esto y hablamos, esto se vuelve muy aburrido. El que quiera meter la cucharada, que meta la cucharada. Sí, el que quiera preguntar de una. Pero entonces sí, ya saben, el coloquio es básicamente eso. Bueno, empiezo yo con esto. Resulta que la semana pasada se hizo el primer vuelo, es que esto no es un avión, esto es un Nesto. Es que parece un render, pues esa foto bueno, no, sí, esta no es una foto, ¿no? Es una animación. Sí. Exacto, pero ¿qué es esa cosa? Eso, es que si les digo las siglas, eso es le dicen HAPS, que es esa vaina. HAPS, entonces es HAPS, es High Altitude Platform Station, ni idea. O High Altitude Pseudo Satellite, no, tampoco ni idea. Básicamente por eso es un NESO, o sea, no es un avión, no es un globo, no es como un ala, es un ala. Sí, es algo así, es un ala con motorcitos y no tiene nada más. Tiene que tener rueditas, porque pues, para despegar y aterrizar sin rueditas eso es difícil, pero bueno, es lo que se llama una estación de gran altitud, una plataforma estacionaria de gran altitud. Y esta es la más grande que se ha construido, no es la primera, pero es la más grande que se ha construido. Hizo su primer vuelo la semana pasada. Pero si yo les digo, dale Luismi, si yo les digo la más grande, bueno, ahí se ve entonces, como les digo, es básicamente, ustedes cogen el ala de un avión, le quitan el fuselaje, pues la parte de la mitad, le quitan los dos motores y le ponen más bien 10 chiquitos y le ponen unas rueditas así de pequeñas y obtienen esto, digámosle esto, ¿no? Eso, un ala que vuela. Básicamente es el más grande que se ha construido. Con respecto a sus antecesores, como les dije, no es el primero. Este se llama Hawk 30, pero antes del Hawk 30, y esto no es una idea nueva, esto no es un concepto que no, esto es de esta década, es lo primero, no es lo más nuevo que hay.
No, esto viene desde los 90s. Desde los 90 se hizo el Pathfinder, luego siguió el Centurión y por último siguió Helios. ¿Qué hacen estos? Porque ahí no cabe una persona, ahí no caben misiles, no caben. Ahí no caben. ¿Qué más haría uno con un avión? No sé, pues. ¿qué? Bueno, entonces cabe ahí, de pronto cabe ahí. Ahí en esas paticas caben unas camaritas, unas antenas. Entonces, ¿para qué se usan estos? ¿Para qué se pensaron al principio que fue el primerito? Se pensaron para hacer reconocimiento y comunicaciones desde gran altitud. Entonces, ¿por qué desde gran altitud? Resulta que normalmente nosotros las comunicaciones las dependemos o de torres en tierra o de satélites en el espacio, pero la diferencia es muy grande, ¿no? La diferencia es muy grande. Y no sé si a ustedes les han pasado que van a una zona rural donde no hay torres de celular, no hay comunicación y se quedan sin señal. Porque la señal del celular de ustedes depende de una torre exclusivamente. No tenemos señal satelital en nuestros celulares, es señal de estas torres. Entonces, tenemos una ventaja con esto, y es que está en toda la mitad. Está entre los satélites, que dan señal satelital a equipos mucho más sofisticados, y las torres que dan señal celular a otro tipo de componentes. Pero entonces, primero en el 91, en el 91 se empezó a desarrollar y más o menos en el 98 voló ese primer Pathfinder. Ellos vuelan más o menos a una altitud de 20 kilómetros. Ya enseguida les muestro un poquito para que diferencien qué son 20 kilómetros acá. Después vino Centurión y Helios, que era como el más avanzado y el último, que era de los más grandecitos, 78 metros de envergadura, que es la envergadura, el tamaño que hay de una punta a la otra punta. Entonces 78 metros es bastantico. Pero ¿qué pasó con este último? Él cuando vuela, ven, él en tierra no es así de curvo, él en tierra es planito, completamente plano. Pero cuando vuela, las puntas se empiezan a alzar y se empieza a hacer lo que se llama un diedro, que es que se empieza a curvar el avión. Este Helios en un punto se curvó tanto porque el viento tenía ciertas características que le hizo curvarse tanto que se curvó mucho y se quebró, se destruyó, se desintegró y cayó en el mar. Entonces ahí paró el proyecto, paró todo este tipo de desarrollos y no lo volvemos a ver sino hasta ya casi 2 décadas después. Que el Hawk 30, dale Luis mi otra porfa, ahora sí, es lo único que hay de esto, porque de momento está todavía como que un poquito secreto, entonces no tenemos como video ni nada, pero tenemos esta foto, que es nuevamente un tipo de estas plataformas despegando para hacer ciencia. En este caso, este es un desarrollo de una compañía entre compañías, sí, del Helios hay videos pues porque pasó hace casi 15 años, 20 años. Pero ahorita hay videos, o sea, ya ese vuelo fue hace como 2 días, ¿cierto? No, fue la semana pasada, estamos a 19, sí, eso fue la semana pasada. Pero increíble que no tengamos ni videos ni nada, tenemos esta foto, y es la foto que está por todos lados. Pero entonces sabemos qué pasó. ¿Qué pasa con este tipo de objetos? Que ellos no pueden volar sobre Estados Unidos o sobre pues muchas partes del mundo si no tienen permisos muy especiales. Entonces en este momento ninguno de estos aeronaves tiene ese tipo de permisos, conseguirlo es muy difícil. A ellos se les dio este permiso y lo volaron cerca a una base de NASA en California. Listo, entonces, ¿pero qué tan grande es? Ahí sí es mucho más fácil de entender qué tan grande es. Ahí se ve que es grande. Entonces, ustedes conocen las sombras de arriba, algunas de las sombras de arriba. La más clarita, la blanquita, es el White Knight. El White Knight, que es el que carga el Spaceship, el de Virgin Galactic, ¿no? Ese mide más o menos perdón, ese es el Stratolaunch. Sí, estaba equivocado, sí. El Stratolaunch, que es un vehículo también para lanzar cohetes. Que están ahorita medio embalados porque después de la muerte de Paul Allen, que él fue el fundador de la empresa. Quedó ahí como, bueno, nosotros teníamos un plan de volar del avión y todo nuestro, y ya están como sacando un poquito reculando ahí diciendo, bueno, no, de pronto vamos a desarrollar otros cohetes y traer otros
proveedores porque nos, o sea, está como muy nublado el tema en este momento, pero el avión es funcional. Pero sí, la idea del avión era que fuera el avión más grande del mundo en envergadura y que desde ese avión se pudieran lanzar cohetes. ¿Por qué lanzar cohetes desde un avión? No, pues eso no se ve casi. Pero resulta que es más o menos, la comparación es así. Si uno lanza un cohete desde aquí, desde la Tierra, que sea capaz de llegar hasta 20 kilómetros, o sea, que el motor solo le dé para llegar hasta 20 kilómetros, si uno coge ese mismo cohete, exactamente ese mismo cohete, y lo monta en un avión de estos y lo lleva a esos 20 kilómetros, ese cohete ya no va a avanzar otros 20 kilómetros a partir de ahí, sino que va a avanzar hasta los 100 kilómetros, o sea, esos son 80 kilómetros. Entonces la diferencia es porque lo principal que tiene que vencer un cohete aquí adentro es la atmósfera de la Tierra. Todo ese aire que hay aquí metido, tiene que vencer eso. A partir de los 20 kilómetros eso pues disminuye mucho la densidad del aire. Entonces por eso se usa, pero bueno, es parte de lo que es el Strato Launch. Pero ahí están otras sombras que son el Antonov 225, el Airbus A380 y el Boeing 747. Miren la envergadura del Hawk 30. Es del tamaño de un Antonov 225, que es el avión de carga más grande del mundo. El avión de carga más grande del mundo, eso es una cosa enorme. Pero ¿qué tan enorme es enorme? Entonces yo creo que más fácil pueden comparar aquí. Eso es enorme. Ese es el Antonov 225. Y esas son personitas. Que esa es la respuesta soviética al 747 que transportaba el shuttle, el transbordador, pero ellos ponían el Buran ahí. O sea, el avión se diseñó para cargar el transbordador espacial soviético principalmente. Y obviamente pues el transbordador no fue, digamos, no siguió el programa, pero el avión quedó. Y prácticamente el avión es una sensación cuando, por ejemplo, en Flight Radar aparece el número del avión volando. O sea, todo el mundo sabe, madre, está volando el 225 y ya uno mira que son viajes muy largos y de cargas muy grandes, pero es bien interesante. Claro, es que es un avión diseñado para cargar un transbordador por la cola. Pues no sé si lo habían visto, pero la cola de ese avión no es normal. Está diseñada para cargar algo en la mitad. Está diseñado, es un avión para eso ya no pasa hoy en día. Pero entonces este Antonov, bueno, lo que les digo, lo que quiero que dimensionen es el tamaño. Este es el mismo tamaño que tiene la cosa. La cosa que voló la semana pasada, la cosa que les estoy diciendo tiene ese tamaño. Y en realidad, ya no tiene a lo largo, pues ya no tiene la misma distancia que tiene el Antonov, sino que este tiene más o menos 3 metros. Entonces yo coger una tabla de aquí hasta más o menos por acá, y nos fuimos, 80 metros, de aquí para allá, una cosa enorme. Entonces, ¿por qué hacerlo tan grande? ¿Qué fue la cosa de hacerlo tan grande? El que les mostré, el Pathfinder, medía más o menos 26 metros, pues es más normal. Después el Centurión, ese medía más o menos 60 y algo. El Helios ya lo subió la vara a 70, pero ¿por qué hacerlos cada vez más grandes? Entonces, estas plataformas se llaman plataformas estacionarias porque la idea es que su capacidad de volar les permita quedarse ahí a esa altura muchísimo tiempo. Ese es el mayor beneficio de este tipo de plataformas, quedarse mucho tiempo a estas alturas. Por ejemplo, el Helios, el último, la idea era que se mantuviera por lo menos 36 horas en el aire. Aquí estamos hablando de que el Hawk, la idea es mantenerlo por lo menos 5 o 6 meses en el aire. Eso es muchísimo tiempo volando. Es un salto grande entre el anterior y este. Claro, es un salto grande y por eso vimos que pasaron un par de décadas para poder dar este salto. Pero entonces, ¿por qué a esa altura y tanto tiempo? Entonces yo sé que lo que dice Jorge, que a ustedes les gustan mucho las curvas, pero no se entienden muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué es esta curva? Esta curva es más o menos en cada época, en ciertas épocas del año, qué tan fuerte soplan los vientos. Es un promedio pues como de la Tierra, de qué tan fuerte soplan los vientos a ciertas altitudes, a ciertas alturas. Ahí donde ven la barrita blanca es donde vuela el Hawk 30, donde vuelan este tipo de plataformas. Y si ven, más o menos, son vientos
de 10 metros por segundo, que es más o menos los vientos que tenemos aquí, en esta zona del planeta. En un día que esté venteando bastante, esos es más o menos los vientos que tenemos, pero hay otras zonas que tienen unos vientos más fuertes, y la franja más o menos donde vuelan los aviones son zonas con vientos demasiado fuertes. No sé si ustedes han visto de pronto un vuelo, por ejemplo, Madrid-Bogotá o Madrid-Medellín. Los gomosos que lo siguen a veces por estas aplicaciones de radar o que ven las rutas, ese vuelo a veces pues se viene por arriba del continente de Sudamérica y a veces va por abajo hasta Brasil y vuelve a subir. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se da eso? Porque muchas veces en la ruta se encuentran condiciones meteorológicas de fuertes vientos, tormentas, tornados, que en ese momento hay como 2 o 3 en esta zona. Es la época de huracanes. Exacto. Entonces tienen que evitarlos, porque ellos no pueden atravesarlos, no pueden volar por ahí. Un avión no aguanta. Pero no, estamos hablando de fenómenos muy fuertes, muy fuertes. Entonces ellos no pueden atravesar estas zonas. Y tampoco pueden subir más alto. Un avión no puede pasar los 15 a 17 kilómetros, un avión comercial. Es muy alto. Y las turbinas de estos aviones no están diseñadas para esto. Pero este tipo de plataformas tienen otro tipo de motores que los dejan subir hasta allá sin ningún problema. Y ahí se encuentran vientos muy calmos que los van a permitir volar a muy bajas velocidades. Muy bajas velocidades, estamos hablando de 30 kilómetros por hora. Comparado con los 1700 del X-15, 7200. Sí. O sea, eso es una plataforma que va a volar a 30 kilómetros por hora, tranquila, a 20, 30 kilómetros de altura, donde va a permitirle cumplir la función que es estar, por eso les decía que parte del nombre es pseudosatélite. ¿Por qué pseudosatélite? Va a cumplir la función de estar estacionario sobre un punto sin llegar al espacio, ¿no es cierto? La cosa se llama Hawk 30. El tipo de cosa. Esta cosa se llama Hawk 30. El tipo de cosa se llama HAPS, que puede ser High Altitude Pseudo Satellite, o sea, pseudosatélite de gran altitud, o High Altitude Platform Station, plataforma estacionaria de gran altitud. ¿No es cierto? Ese es el tipo de cosa, que hay muchos tipos de cosas, como el Helios, como el Centurión y como el Pathfinder. Porque inclusive por ahí Google hizo intentos, pero no con aviones, sino como con globos, de hacer algo parecido, ¿no? Esos son otros tipos de cosas que aplican. Ya que mencionaste eso, yo tenía una duda que me pasó esta semana. Estaba metido por Gomotion Fly Radar y vi un iconito de un globo. Primera vez que lo veía, entonces me llamó la atención. Fui hasta allá y el globo estaba oscilando entre la frontera de Ecuador y de Colombia. Y Perú también baja, y está baja. como ahí, sí. Y por la curiosidad, pues miré el código, lo busqué en Google y ahí me parecía que era un un globo de Google que prestaba servicios de señal de internet, señal Wi-Fi, debe ser. Entonces mi pregunta era, ¿eso está funcionando y por qué se estaba moviendo en ese rango? Llegó inclusive al Chocó, llegó hasta Chocó colombiano. Es correcto, ese proyecto se llama Google Loon, para que lo busques, eso, bueno. Y no sé, hace un par de años creo, cayó uno aquí en Colombia. Sí, creo que pasó así. Y en las noticias cayó un satélite. Bendito. Cayó un satélite sobre Colombia. Listo, no son satélites, son pseudosatélites. Listo. ¿Qué pasa con el Google Loon? Quiere cumplir exactamente este mismo propósito, pero en otra plataforma, en otro tipo de cosa. También es un HAPS. ¿Por qué? Porque va a estar estacionario, va a estar a cierta altitud, en cierta zona. Pero la diferencia es que depende mucho de los vientos. Estos globos no tienen ningún tipo de control. Puede que algunos ya más avanzados tengan como un control con aletas, con alas que se muevan, pero no tienen propulsión, lo que sí tiene Y esos globos pueden estar también meses en el aire. Normalmente estos globos los están lanzando desde Costa Rica, si mal no estoy, desde esa zona, y ya ellos van bajando y se van ubicando según lo que se tiene calculado con corrientes de aire, ¿no? Pero es el mismo tipo de plataforma.
¿Y dónde están ubicadas esas plataformas? Pues como les decía, están en toda la mitad, bueno, no en toda la mitad, pero lo que podríamos llamar la mitad. Abajo está la troposfera, donde vuelan normalmente los aviones comerciales, donde tenemos aire para que funcionen bien sus motores. Y más arribita tenemos la estratosfera, donde van a funcionar estos hubs. Entonces ahí están los globos de Loon, ahí van a funcionar estas cosas. Y más arribita tenemos los satélites. Como les decía, uno de los beneficios muy grandes de que esto esté aquí es que va a ser como una integración de sistemas. Va a ser todo complementario, porque ya a estas alturas no podemos depender de una sola cosa. No podemos depender de una torre de celular, no podemos depender de un solo satélite y no podemos depender tampoco de un Hawk 30, de uno solo. Los tenemos que coger los tres e integrarlos. Entonces, cuando estemos en la ciudad, pues tranquilamente usamos la señal de una torre de celular. Si salimos un poco más a una zona rural, pues usamos la señal de un Hawk 30, que también va a estar cubriendo una zona rural. Y si salimos a una zona ya completamente perdida, pues sabemos que tenemos una cobertura satelital en gran parte del planeta. Depende pues del servicio satelital que estemos buscando, por ejemplo, de navegación. Las constelaciones GPS tienen cobertura en una gran parte del planeta. Entonces, dale Luismi, porfa, gracias. Es básicamente esto. Armonizar los sistemas, integrarlos y permitirnos tener, a partir de varias plataformas, una mejor cobertura en cuanto a señal celular, señal de internet, más o menos de este tipo. Más o menos el Hawk 30 lo que se espera es que cubra 200 kilómetros, de una circunferencia de 200 kilómetros con señal. O sea, poderle proveer señal de 200 kilómetros a un área de 200, a una zona de 200 kilómetros. Más o menos eso que es como lo dice la empresa que lo fabrica. Ellos dicen que con 40 de estos avioncitos le damos señal a todo Japón. A todo Japón con 40 de estos avioncitos. Y señal 5G, pues creo que es lo que están diciendo. Y señal 5G, exacto, que ellos ya están pensando en eso. Y hay una más adelante, no sé, alguien sabrá aquí de comunicaciones, pero algo hablaban de WiMAX, una cosa así. Sí. Prefiero no meterme allá, pero es como una cosa, una señal ya, una locura. O sea, 100 gigas por segundo, una cosa así loca. Pero pues eso se había intentado antes, sino que ya el desarrollo de los chips para la 5G ya está muy avanzado. Claro, el desarrollo que hemos tenido en cuanto a señales en un par de décadas ha sido, pues se ha disparado. Y más, lo que más se ha disparado en este par de décadas para volver a salir con este tema, dejarlo quieto tanto tiempo y volver a salir con él, es la capacidad que tenemos en las baterías de hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cosa? Volar en el día, volar mientras provee señal, volar una zona, cubrir una zona, y que la superficie, no sé si lo vieron, pero la superficie de arriba está cubierta por paneles solares. Recargarse mientras se da potencia a sí misma, recargarse en el día, y en la noche, con lo que recargo en el día, seguir volando. Y al otro día, repetir. Que es lo mismo que se hace con la estación espacial, que ellos en la fase iluminada, digamos frente al sol, están cargando y usando, y en la fase de eclipse están usando la carga de las baterías. Si no fuera así, pues no se podría mantener tanto tiempo funcional, porque dependería de otras fuentes de energía. Entonces este es el objetivo de esta cosa en específico, podernos proveer señal en lugares muy remotos, con quien se lo imaginaría a 20, 30 kilómetros de altura, un aparato de 80 metros volando, y no se ve, pues uno a esa altura ya no lo ve. Entonces ese es el objetivo pues que esa parte del Hawk. Bien interesante, porque ya es integrar sistemas, como vos decías, que es, yo tengo una señal dada por una torre celular y tiene un delay, pues tiene un retraso prudente que uno no se da cuenta. Pero una vez que salgas de cobertura y empieces a conectarte con, por ejemplo, el Hawk 30, vas a notar cambios, pero lo importante es que el cambio se haga, ¿cierto? Que el sistema haga el switcheo al nuevo sistema y vos puedas seguir pues, con la comunicación, que siempre en comunicación es lo que uno lo frena. Claro. Pues, ese diseño pues, de integración. Exacto, y como esto no va a estar a la altura pues, de un satélite,
pues va a permitir, o sea, no vamos a tener que poner otro satélite que nos dé cobertura celular en áreas muy alejadas, que esté muy alto y pues eso afecta el tiempo de respuesta entre los sistemas, sino que se va a estar más bajito, va a tener un poco más pues de velocidad, un menor tiempo de respuesta, entonces nos va a permitir que no detectemos el cambio, puede ser posible entre una torre celular y uno de estos pues en una zona remota. ¿Por qué queremos sacar estos sistemas? Principalmente por la noticia que se viene, por la que les va a contar Juan, porque estamos sobrepoblando la zona espacial y tenemos la estratosfera vacía, está completamente vacía, ahí no hay nada. Entonces, y tenemos la ventaja de que en la estratosfera todavía controlamos por torres de control y operadores ese flujo de tráfico. Exacto, y es mucho más factible derribar o dejar que una cosa de estas caiga en caso de que funcione mal. En cambio, en el espacio, pues es otro tema, como por ejemplo esta noticia. Bueno, la noticia, como decía Samuel, tiene que ver la que estábamos tocando del Hawk 30 en 2 puntos con esta. Una es el tema del control de operaciones satelitales y la otra es el tema del estudio de vientos. Aquí hay una relación de las dos. Esta noticia salió hace más o menos, como les conté al principio, unos 15 días y resulta que uno de los satélites de SpaceX, que llaman Starlink, que son los que van a proveer ese internet y esas comunicaciones de mayor velocidad y mayor… La peor pesadilla para los astrónomos. Sí, y también para los que estamos como viendo cómo resolver o tratar de resolver el tema de la población satelital y de residuos espaciales, es que Elon lanzó 60 satélites de estos, SpaceX, casi todos están operativos, hay unos que están haciendo otras cosas distintas, hay como 2 o 3 que no pudieron entrar en operación. Este satélite, el 44, lo estaban probando como para el tema de, bueno, vamos a ver qué pasa cuando los satélites ya se acaba su misión y ingresan a la atmósfera y son, digamos, destruidos, que esa es la recomendación que hay cuando un satélite está en órbita baja. Cuando acaba su misión, usted no lo puede dejar ahí, es porque como cuando usted tuviera el carro y se le acaba la gasolina, usted no se baja en mitad de calle y sigue caminando, pues eso no se puede hacer, o esa es la recomendación. Pero lo que sucedió es que hubo una alerta de colisión, es decir, señores, se van a colisionar 2 satélites en funcionamiento. Y no estábamos hablando de pronto un satélite pequeño, de pronto un satélite de 30 centímetros por 20 centímetros, no. Uno de estos satélites es el Starlink, que tiene un panel solar bastante considerable, y el otro es un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama Aeolus, que se está dedicando desde hace más o menos unos 6-7 meses a estudiar el comportamiento de los vientos alrededor de la Tierra. Entonces, si Luis Miguel me ayuda con la siguiente, por favor, vamos a empezar a tocar el tema. Devuélvete eso. ¿Qué sucedió? O sea, en este momento, como decía Samuel, el tema de controlar la operación, o sea, controlar qué está sucediendo con los satélites en el espacio, es un tema de cada uno de los operadores. Por poner un ejemplo, si DirecTV tuviera satélites en órbita baja, DirecTV tiene satélites en una órbita a 35.000 kilómetros, pero si, por poner un ejemplo, DirecTV tiene satélites en esa órbita baja, él es el responsable de mover sus satélites, ubicar sus satélites. Como pasa pues con los aviones y con las aerolíneas. Exacto. Cada aerolínea dice por dónde va a mandar sus aviones. Claro, hay zonas definidas, pero si yo lo quiero hacer un recorrido más largo, puedo hacerlo. No tengo que hacer el recorrido más corto posible por esas vías aéreas que hay, sino que puedo hacer otro recorrido que me lleve al mismo punto y que sea más largo, pero que de pronto pase por otros lugares. Depende de cada quien, ¿no? Entonces entre ellas no se coordinan, que es como lo que pasa aquí. Sí, entonces ¿qué pasa? Hubo una alerta, entonces ¿quién, digamos en este momento no es que esté a cargo, pero es el que genera las alertas? Y básicamente es el Comando Estratégico de los Estados Unidos, que hace parte de las fuerzas militares y que la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa está a cargo, y una de sus misiones, o pues digamos su parte operativa, es manejar la red de vigilancia del espacio de Estados Unidos.
Entonces ellos tienen catalogados y monitoreados los satélites y elementos de cierto tamaño, más o menos de 20 centímetros en adelante. Ellos los tienen catalogados, entonces ellos saben en todo momento dónde están. Cuando uno de esos objetos tiene la posibilidad de colisionar con otro de ellos, ellos generan una alerta a los operadores si son satélites activos. Pues si hay un satélite que está malo y sigue en órbita, pues no pueden hacer nada. Pero si son satélites activos, se genera una alerta y esto es como cuando empezó el internet. O sea, la alerta es, ve, mira, te estoy llamando de aquí de la Fuerza Aérea y tu satélite tiene como una probabilidad de colisión alta con otro satélite. Entonces, para que estés pendiente. O mandan un correo. Así estamos, o sea, así se comunican en este momento para alertar a los operadores que está pasando. Entonces, en este caso, estas son las dos órbitas de los dos satélites en discusión y ese más o menos era el punto donde se iban a, digamos, como la probabilidad de colisión era significativa. Para este tema significativo es hablar de una probabilidad de más del 10%, pues ahí es donde ya le dicen al operador, usted que tiene control de satélite, haga una maniobra para tratar de subirlo un poquito de órbita o bajarlo, dependiendo de otros factores, pero trate de sacarlo de esa probabilidad para que no ocurra nada. Como para darles un poquito más de contexto en esa probabilidad, el espacio es muy grande, es absurdamente grande. La probabilidad mínima que ellos tienen que manejar, si mal no estoy, me corregís, es de 1 en 10.000. Sí. O sea, sí. hay una probabilidad Sí, de sí, 1 hay. en 10.000 de que dos asteroides, de que dos satélites choquen en órbita. Es lo mínimo que se puede, Sí, ya, esto fue como… que se puede permitir operacionalmente. Sí, esta situación fue como una serie de Netflix, por decirlo de algún estilo. Empezó con una probabilidad de 1 en 1.000.000 y les dijeron, ve, por ahí de pronto pasa algo. Y los operadores callados en el sentido de que SpaceX y la Agencia Espacial Europea, ESA, pues dijeron, bueno, todavía no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero entonces la Fuerza Aérea siguió monitoreando el caso y ya está subiendo la probabilidad, es decir, ya está reduciéndose, no de 1 en 1.000.000, sino 1 en 10.000, y llegó hasta 1 en 1.000 o menos. Claro, más o o sea, menos. va cambiando ese número, pero como para que entren un poquito en contexto, ¿a cuántos de acá les ha caído un rayo? No. Ninguno. La probabilidad, más o menos la probabilidad de que a alguno de acá le caiga un rayo es más o menos de 1 en 6.250. O sea, a una persona de entre 6.250 les ha caído un rayo. No todos son mortales. Sí, no todos los cuentan casos la son historia, mortales. Pero a una persona de entre 6.250 le ha caído un rayo. Es más fácil que a alguno de acá nos caiga un rayo a que dos satélites colisionen si mantienen los estándares de seguridad. Pasó hace como año y medio con el satélite de Indonesia. Bueno, hubo casos donde los satélites han colisionado por fragmentos. Entonces lo que decís, Sí. Juan, que la probabilidad va a disminuir, va Va aumentando, pero esos números van pues sí, Exacto. sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Luis Miguel, hace poco, más o menos un año, pongámosle un año, un satélite de Indonesia en órbita estacionaria recibió un impacto de un fragmento. Ese fragmento a esa distancia no se tenía previsto que estuviera en el espacio, lo chocó, dañó el satélite, hay por ahí un video donde se ve como un punto y de un momento a otro se ven varios puntos saliendo del satélite, ahí salió combustible, partes del satélite y eso dejó sin bancos a Indonesia como De por hecho, el 3 o satélite 4 era de días. los importantes, era Sí. de comunicaciones, era Era- manejaba toda la información bancaria, un montón de cosas, Todo. y sin bancos, sin datáfonos, sin nada. O sea, como iba por usted un al mes. datáfono o al cajero y Nada, no todo hay apagado. señal, pues no nos podemos comunicar con su entidad, algo así. ¿Perdón? Algo así. O sea, lo que tenía usted ahí era lo que podía usar porque se quedaron incomunicados. Bueno, entonces en este caso hubo esa alerta, eso se siguió escalando, o sea, los operadores, en este caso la Agencia Espacial Europea y SpaceX no empezaron a hacer nada, la Fuerza Aérea siguió alertando y ya fue una cuestión también entre hacer, digamos, como una mediáticamente hacer la noticia. Pues llevémoslo de ese estilo, o sea, la Agencia Espacial Europea salió con un comunicado diciendo, vea, esto es lo que está pasando, entonces como no tenemos respuesta de SpaceX sobre lo que, si quieres pasamos al siguiente. Y No, espérate un momentico antes de ese. No tenemos respuesta de SpaceX,
lo que vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta es mover el satélite a otra órbita, o sea, sacarlo un poquito de órbita para evitar todo esto que estamos hablando. Entonces se armó pues como todo un tema mediático. Ese primer capítulo de la novela puso las cosas como en el sentido de que la Agencia Espacial Europea era el bueno y SpaceX era el malo, y después salieron más cosas. Entonces primero les quiero mostrar un videíto que nos explique qué es la misión que está haciendo el satélite de la Agencia Espacial Europea. Si puedes ponerle los subtítulos, así sea lo que salga ahí, porque no fue muy complicado sacarlo. Eso, démoslo ahí. En inglés, los traduzco. Y vamos mirando, vamos comentando lo que está haciendo el satélite. Entonces, básicamente es para entender el viento. In August, the European Space Agency will launch its latest Earth Esto fue exploration Aeolus. agosto del año The mission pasado. aims to further improve our understanding of winds and help increase the accuracy of weather forecasts. But this new satellite is unlike any other. O sea, For example, análisis de shipping to vientos, Kourou is by boat rather y than es plane. tan sensible el There's a sudden satélite increase in atmospheric que traerlo pressure de on landing Europa will damage hasta some of its delicate instruments. Guyana no lo hicieron en avión como lo hacen siempre, sino que lo traen en barco para evitar los cambios de presión. This wind data is needed to create weather forecast and climate models. Esto lo que va a ayudar es que realmente el satélite nos va a dar un comportamiento global del viento, porque en este momento es una cosa muy local, ¿cierto? Así es como se mide, pues si vamos a mirar. All of these systems are not measuring all over the globe at Entonces, all la idea del hours, satélite es que sea algo global, que mida los vientos y genere modelos para poder analizar esos vientos. ¿cierto? Modelos más precisos, ¿no? Porque, Modelos más por precisos. ejemplo, los modelos que se generan aquí a nivel Antioquia, a nivel Medellín con el CIATA, parten de mediciones de las estaciones que tenemos en tierra y de globos también. Entonces ellos simplemente toman unos puntos, datos de unos puntos, velocidades de viento, temperaturas, y a partir de eso crean modelos que simulan cómo es las condiciones en otras zonas donde no tienen datos. La idea aquí es que tengamos datos de zonas mucho más amplias y los modelos así puedan ser más precisos porque tienen más datos de los cuales basar sus modelos. La parte científica lo que hace es disparar unos láser con una frecuencia predeterminada, y ese láser lo que hace es como excitar esas partículas del aire para poder reflejarla y analizar esas partículas del aire dónde están y a qué velocidad se están moviendo y generar ese modelo. Entonces es muy interesante porque este satélite es el primero en su fabricación y diseño, ¿cierto? Es muy preciso. Cuando la Agencia Espacial Europea lo lanzó, pues digamos, se ha podido encontrar mucha información sobre el viento, y como es el único, cuando salió la noticia de la posibilidad de la colisión, todo el mundo empezó como, ay, pues madre, ¿qué pasó aquí? O sea, este satélite pues no está haciendo una cosa sola, no tenemos otro igual, hay que hacer algo al respecto. Como ven, estas misiones no salen en 1 o 2 años, son misiones que llevan más de 15 años en diseño. Pues hay gente que se gradúa de la universidad, entra a estas misiones y cuando salen ya son doctores y tiene pues como toda la investigación alrededor. Y la idea con la misión es que dure más o menos unos 3 años tomando toda esa medición alrededor de la Tierra, para entender el viento y para poder tener esos mapas que cualquier meteorólogo pueda utilizar, basado también en la observación terrestre, como decía Samuel. Entonces, si pasas, Luis Miguel, por favor, a la siguiente. Entonces esto se volvió, no sé si los que chismosean Twitter, uno que Sí. otro, no sé si han visto, hay un presidente, no recuerdo de qué país, que da órdenes aquí por Twitter. No, pues yo creo que ya hay muchos. Pero, o sea, órdenes a sus secretarios, Sí, y, sí. y les dice hay que hacer tal cosa y les responden ahí. Esto se volvió algo así, ¿no? Que voy a sacar los trapitos al sol, pero en Twitter. No voy a generar un comunicado de Sí. mi organización, ¿no?
metemos aquí en Twitter y eso se va a saber en todos lados. Eso es lo bonito de todas estas plataformas sociales, lo que se ha vuelto. Entonces lo que sucede en el resumen que vemos acá es lo siguiente. Uno de los, digamos que este es un científico que hace como investigación espacial. Es lo que empezó como, pues tengo una historia para contarles. Imagínense que me contaron que la Agencia Espacial Europea recibió la noticia de que SpaceX no quiso mover el satélite. Pues dijeron, no, nosotros no lo vamos a mover, ¿cierto? Pero cuando ya llegó a 1 en 1000 la probabilidad, que es lo que hablaba Samuel ahora, que la posibilidad aumentó casi 10 veces de lo que venía anteriormente. Entonces empezó el cruce de correos, pues uno dice, y sinceramente pues, y estando en este tema espacial, eso ya no puede ser así de lento, o sea, todavía enviando correos por una nave que está volando a casi 8 kilómetros por segundo, cuando esperas a que te respondan el correo, ¿cuántas órbitas pudo haber generado la nave después? O por una llamada. Lo que sucedió, cuando SpaceX contestó, que fue lo que dijo, es, si me pueden ayudar por favor con la siguiente, SpaceX dijo, vea, lo que pasó es que ese satélite lo estamos probando para ver cómo va a bajar a la atmósfera, pero hermano, nos falló, pues esa prueba nos falló, no pudimos controlar o tener acceso al satélite, entonces pues menos mal no pasó nada, pero no pudimos hacer más, aprendimos mucho, muchas gracias, estamos coordinando todo con la Agencia Espacial Europea, todos somos amigos, no sé qué, pero pues ustedes imaginarán tras bambalinas cómo fue ese enredo, porque pues ambos, esos no son como decir va a tirar un globo y si se me daña pues no pasa nada, o sea son elementos que valen millones de dólares, ¿cierto? Entonces lo que sucede a partir de esto es que ya pues es necesario una especie de, puede ser organización, puede ser gremio, puede ser entidad estatal, lo que sea, que se dedique a monitorear y a controlar ese tipo de cosas. Si me puedes ayudar por favor con la siguiente. Y es que las cosas más peligrosas de esas colisiones en el espacio es que no es como decía Juan, si a mí se me choca un dron, pues el dron Sí. se cae y ya, se cayó y no estorba en el aire. Pero por ejemplo, les voy a poner, a ver, el caso, si yo me choco en la autopista me choco y dejo ahí en la mitad de la calle un montón de vidrios y basura y pues claro, alguna vaina, no sé, y el carro, vainas pues, que dejan de mi carro, no, digamos que quitamos el carro, de alguna manera quitamos el carro, pero quedó todo lo que sobró pues del choque, quedó ahí, algo va a pasar, a alguien se le va a pinchar una llanta, alguien se va a asustar, algo va a pasar y va a haber otro choque, va a haber otro accidente, es lo que pasa en el espacio, si dos satélites colisionan en el espacio, no es como se cayeron a la Tierra y ya, y ahí paró la cosa. No, toda esa basura que dejan esa colisión de dos satélites va a quedar ahí, orbitando, esperando a que llegue otro satélite para llevárselo. Y eso ha pasado, o sea, no es que estemos hablando de que no hayan habido colisiones, o sea, ya han habido varias. Una es la primera y gran colisión, digamos, producida por el hombre entre dos objetos, digamos, artificiales, fue que los chinos… Bueno, Estados Unidos y Rusia habían hecho pruebas antisatélite, que es lanzar un misil contra un satélite, chocarlo y mirar que efectivamente hicieron blanco, ¿cierto? Fue un tiro al blanco. Y China hizo una prueba similar, lanzó un misil desde tierra, destruyó un satélite propio para probar que eran capaces, generó más de 4.000 residuos, eso creció exponencialmente la población de residuos. India hace 4 meses hizo lo mismo, o sea, digamos la muestra de poder en este momento son las potencias que tienen acceso al espacio y lo muestran así. Hace más o menos 5 años hubo una colisión entre dos satélites reales, uno de la constelación de comunicación de Iridium contra un satélite muerto ya pues ruso, y antier hubo una alerta entre un satélite ruso y una nave inflable, digamos como un bote inflable que está en prueba. Hay una pregunta. Yo cuando empecé a oír acerca de colisiones de asteroides me sorprendía, de satélites, me sorprendía porque una cosa del tamaño de
por cualquier cosa 20 centímetros puede hacer demasiado daño a esas velocidades. Entonces, si digamos que yo tengo un satélite del tamaño del telescopio espacial Kepler, ¿cuál sería más o menos esa velocidad para que algo que parece insignificante como este micrófono le pudiera hacer un daño importante? Pues mira, la órbita donde los satélites, donde hay más congestión de satélites, donde hay más satélites, es una órbita baja, que es donde está más o menos la Estación Espacial Internacional. Ahí hay muchas cosas flotando. Mira, Juan, el datico ahí está, más o menos. Sí. 7.8 kilómetros por segundo. Es más o menos una velocidad promedio. Es Entonces, muchísimo. En esa órbita, esas son las velocidades promedio de entre todos los objetos. O sea, no es uno esté volando a esa velocidad y los otros no. Todos están volando más o menos a esa velocidad, pues debido al tema de la órbita. Y eso es como dicen los que estudian estos temas, que es como el viejo oeste. O sea, todo el mundo está disparando a todo el mundo. Es decir, esas partículas no tienen una órbita establecida, puedes encontrarte un movimiento por este lado, por el otro. Y un objeto más o menos de unos 3, 4 centímetros de diámetro, una moneda volando a esa velocidad, es como una granada de mano explotándote al lado, ¿cierto? Por la energía que lleva el objeto a esa velocidad. Entonces, cada vez es más frecuente. Es que cuando habíamos tenido, pues si uno se pone a analizar esta frecuencia de noticias donde, miren, estamos notificando que va a haber una posibilidad de colisión, es que aquí estamos hablando de que hubo un punto analizado por los expertos en que, si te vuelves un momentico, estuvo a 200 metros el objeto uno del otro. O sea, eso es demasiado cerca en el espacio, pues eso es muy cerca. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta, o sea, esas órbitas no son perfectas, pues la Tierra no es redonda completamente, es como, tiene ciertas perturbaciones que hacen que la gravedad varíe. Entonces esas órbitas son alteradas por la rotación de la Tierra, por factores externos. Esto es una aproximación, ellos inclusive hablan de que esos valores de la órbita calculados hay una diferencia de más o menos 1 kilómetro, pero estamos hablando de objetos que volando a esa velocidad, casi 8 kilómetros por segundo, o sea, casi 8 o 9 veces más rápido que una bala, pues el daño es considerable. ¿Tienes una pregunta? Sí, que hace unos cuantos meses en la Estación Espacial Internacional hubo un incidente de que un objeto como un tornillo había como perforado una cápsula ahí, ¿cierto? Entonces había como una duda en que si era un objeto del exterior o… Uy, eso permitió tantas teorías conspirativas y todo. ¿Qué pasó al final de eso? No, eso no se sabe, eso fue en un módulo ruso, sí. Eso no se sabe qué hizo la perforación. Pero parece que fue en la fabricación del módulo, es decir, ellos estaban fabricándolo, hicieron una perforación y como que el man que estaba mandando el taladro, como que se le fue el taladro, lo rompió. Y ahí quedó. Y dijo, ¿sabe qué? Tapemos esto. Y le echaron como una pega. Masilla ahí. Sí, le echaron una masilla y eso en el espacio, pues ya estando tanto tiempo, eso se deshizo, quedó el hueco y eso se armó un problema, un escándalo entre Estados Unidos y Rusia porque usted llevó a alguien a que hiciera ese daño y la conspiración y pues y habían tensiones más o menos. Pues claro que en la estación, digamos, es como el único sitio donde esas dos superpotencias están ahí como relajadas, entre comillas. Pero empezaron a escalar ahí como un tema de usted fue, no, yo fui, mis astronautas no tienen que ver con los suyos, no, los suyos sí entraron por aquí, en fin. Eso fue un enredo tenaz. Encontré una imagen de la punta de un lapicero que a una velocidad como de 8 kilómetros por segundo hizo un daño en el espacio. Esta es sí, eso la punta de un lapicero, ni siquiera, o sea, no la punta completa, la punta. Sí, es un experimento controlado. Hay un laboratorio en Alemania que se llama el Instituto Fraunhofer, que ellos son los únicos que han podido reproducir la colisión real entre dos satélites a esa velocidad. Ahí hay 5 pulgadas. Entonces, eso pues conlleva toda una serie de cosas, ¿cierto? Bueno, entonces como eso está tan peligroso, yo voy a blindar mi satélite, le pongo pues Kevlar y le pongo aleaciones para poder protegerlo. Lo que sucede es que el satélite para subirlo a órbita se vuelve más difícil porque pesa más
y fuera de eso tiene un área transversal mayor, entonces es como decir, vea, yo soy un blanco más grande, me pueden disparar a mí más fácil. Es una combinación de factores. Entonces, esas son las consecuencias, pero estuvimos a punto de que esas consecuencias volvieran a ser reales. Lo que sucedió entre el Iridium y el Cosmos de Rusia y el Comunicaciones pasó y se destruyeron, haga de cuenta, 2 aviones volando a ese Mach 1, a esos 1200 kilómetros, 10 veces más rápido en la mitad del aire colisionándose. Y este incidente fue entre uno de esos Cosmos ruso que quedó ya muerto después de las misiones y un dispositivo que estaba en prueba, que es un módulo inflable que hubo unas pruebas en la estación, que es de una empresa que se llama Bigelow, y ellos recibieron ahí la notificación de la Fuerza Aérea. Pues que uno estará en la oficina y la Fuerza Aérea lo llama a uno. Primero, mucho el susto, pues, porque dicen, no, nosotros somos las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y lo estamos llamando porque usted tiene una probabilidad de colisión. En más es o menos como 15. si lo llaman a uno que si puede mover el carro para que otro salga. O sea, exacto. Sí. Pero el que te llamó, ¿Cómo pues así? tiene la capacidad de intimidarte un poquito si quiere. Claro que ellos, pues, hacen la notificación, pues. Mueve el carro, se lo movemos. Sí. Entonces, esto está creciendo y ya para mostrarles algo que hay en una base de datos, si ponemos la última, es que además del Comando Estratégico de los Estados Unidos hay una base de datos que se llama Sócrates, que maneja una cosa que se llama Celestrak. Ellos también monitorean elementos en el espacio, ellos también tienen datos de los satélites activos y que ya no están funcionando, y esto es actualizado permanentemente. Esto lo leí yo esta mañana, y estas son las colisiones o los eventos de, eso se llama conjunción, es decir, cuando 2 elementos van a estar muy pegados, que van a ocurrir próximamente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, lo que hablábamos de la probabilidad, aquí estamos hablando de 1, pero estamos hablando de que puede pasar en un rango mínimo de casi, por ejemplo, aquí 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, pues, o sea… ¿Qué es el STEX, Juan? El ¿Será satélite. ¿Será algo de SpaceX? Sí, yo creo que tiene que ver con SpaceX. Porque si ustedes ven, por ejemplo, casi, pues también la mayoría son satélites rusos, esos Cosmos, eso es como una plaga. O sea, ellos dejaron de utilizar los Cosmos y los dejaron allá arriba. Y eso es lo que ha ocasionado la colisión con los Iridium y es el que ocasionó lo que acabamos de ver. Y estas otras son naves de reprovisionamiento de la Estación Espacial Internacional, lo que son las Progress y la que son las Soyuz, que las Soyuz son las que llevan tripulantes. O sea que eso tiene mucho riesgo cuando uno de ellos está llegando a la estación o bajando de la estación. Si en la estación hay un riesgo de colisión, lo que hacen los astronautas cosmonautas es que se tienen que ir a los Soyuz y estar ahí pendientes, y el riesgo, si esa probabilidad se eleva mucho, porque si es muy alta, hermano, salga en el Soyuz y regrese a tierra, pues no se vaya a exponer a quedarse allá arriba. Si ven aquí, por ejemplo, hay una Fengyun, que es la Estación Espacial China, que tiene ciertos módulos que están en descenso. Ahí, por ejemplo, Agena es de las pruebas que se hicieron con los Géminis, ¿cierto? Esas naves que eran no tripuladas, que se hacían las pruebas de unión con los Géminis, de acople. Pero entonces esto se está actualizando permanentemente. Y por último, les quiero comentar que ya hay digamos como un movimiento para hacer una organización que es como denominada como espacio seguro, donde ya más que todo hay privados, o sea, por ejemplo está Planet Labs, que fue el que hablamos, que tomaba las fotografías de la Tierra, está por ejemplo AGI, que es el que genera un software muy, muy interesante que se llama el STK, que inclusive mucho de esto está hecho en STK, y ellos están diciendo, bueno, listo, ya tocó, o sea, es que hay que ser conscientes de algo, y es que si uno compara los sistemas que están montados en el espacio con los sistemas terrestres, los sistemas terrestres están mucho más avanzados que en el espacio. O sea, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, en la Estación Espacial, de sistemas que llevan más de 20 años todavía operando. O que vos, por ejemplo, para diseñar un satélite hoy que va a ir a Marte, recurrís a tecnología que está probada y requete probada, que sobrevive a ciertas condiciones, pero de hace 15 años o 20 años. Entonces,
a esto le falta mucho, o sea, es que no podemos todavía depender de un correo y una llamada, o sea, hay que automatizar esto, eso tiene que tener inteligencia artificial, tiene que haber notificaciones automáticas, o por lo menos que el satélite sea consciente de lo que está pasando, porque imagínese, si usted manda un correo y se le demoran 1 hora, ya el satélite volvió a estar, casi que dio la órbita completa en órbita baja, son 90 minutos más o menos. Entonces, y esto es un campo abierto, o sea, aquí no hay nadie todavía diciendo esta es la única solución. Entonces, eso es un acuerdo como entre varias empresas pues que lo quieren hacer. SpaceX todavía no ha entrado a ese acuerdo, pero no es porque no quiera, sino porque no han leído el correo. Es más, es posible. Pregunta por allí. Que había ahí, comentaron algo acerca de las regulaciones en el espacio. ¿Cómo está, tú que sabes de eso, las leyes espaciales con relación a Pues mira, si vamos a leyes, no hay una cosa muy concreta. Lo ¿cierto? que decías del viejo oeste. Sí, o sea, lo primero que se hizo fue el Tratado de No Proliferación de Armas en el Espacio, que fue en 1967, donde se dijo el espacio es un sistema completamente libre de armamento. Pero de 1967 a hoy uno definir qué es armamento en el espacio es un tema complicado, pues porque un satélite puede estar tomando fotografías o tratando de hacer bloqueo de otros satélites y eso es hacer, digamos, una ofensa contra otro satélite. O sea, si un satélite toca a otro o daña a otro y son de diferentes países, eso se considera un acto de guerra, ¿cierto? Eso desencadena problemas, pero no hay nada escrito. Lo único que hay son recomendaciones de las Naciones Unidas a través de un comité que se llama el IADC, que ese comité tiene unas normas unas sugerencias, donde a vos te dicen, ve, mira, si quieres, cuando acabes la misión, tu satélite, tirarlo a la atmósfera si está en órbita baja. Si estás por allá en órbita geoestacionaria, sacalo de órbita y lo llevas como una órbita cementerio. No, si lo vas a pagar, no le dejes combustible, botalo, pues cosas de ese estilo. Por allí hay una pregunta. Pero como dice Juan, todo eso son sugerencias. No hay nada establecido porque pues para que haya algo establecido tiene que haber un acuerdo entre todos y eso no va a pasar. Estamos tan mal que según la Constitución Política de Colombia, de este bello país, todo lo que pase sobre el espacio ultraterrestre de Colombia, de aquí para arriba hasta el infinito, es nuestro. Es nuestro. ¿Quién respeta eso? O sea, si SpaceX me manda un satélite por encima, no, hágale tranquilo, mientras pase por ahí yo le pago para que me lo arriende, ¿no? Es nuestro. Todo lo que pase según nuestra Constitución Política, es nuestro. Si somos capaces de detenerlo, ¿no? Claro, si somos capaces de mantenerlo acá sobre nuestro espacio. Bueno, estos satélites realmente viajan a una velocidad ínfima de 7,8 kilómetros por segundo, es decir, 28.000 kilómetros por hora. Bueno, casi nada. ¿Estas probabilidades de colisión fueron detectadas desde tierra o el satélite emite una señal de esa probabilidad? ¿Y con qué anticipación se hace esta determinación de la probabilidad? ¿Con 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, un día? Ok. ¿O los satélites tienen algún sistema de alarma donde detecten que hay probabilidad de colisión y puedan automáticamente aumentar o disminuir su órbita? Es una muy buena pregunta. En este momento, digamos que la mayoría de satélites activos no tienen esa capacidad de autodetección, eso es casi todo controlado en tierra, ¿cierto? Es el operador terrestre que tiene la potestad y la capacidad de moverlos, pero ¿cómo se da cuenta? Porque es que ellos tendrían que estar pendientes de lo que, por ejemplo, la Fuerza Aérea les dice que tienen que hacer. Porque en teoría cualquier objeto que está en el espacio tiene que estar registrado con un número y unos parámetros orbitales. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están monitoreando, ellos tienen unos modelos de propagación de órbita
porque tienen que tener en cuenta muchas cosas y cada vez el modelo es muy complejo, es decir, la atmósfera, como vimos ahora, los vientos, la densidad, la altura, las perturbaciones de la gravedad de la Tierra, las perturbaciones de la gravedad de la Luna, las del Sol, la radiación solar, la presión solar sobre el satélite, todo eso lo tienen que modelar para poder propagar la órbita y tenerla horas, días, meses después. Y con eso generan hacen unos cruces de órbitas con los demás elementos y empiezan a analizar estas probabilidades y decir, esto es lo que pasa, pero como vimos, pues tenemos un margen de error de 1 kilómetro, pero tenemos algo con qué definirse. Ahora, SpaceX está tratando de hacer que sus satélites, por ejemplo, de la megaconstelación de Internet, sean autónomos en la toma de decisiones de dónde deben estar localizados y estar pendientes del tráfico alrededor. Pero eso no es como decir, yo veo el satélite, es que a 7 kilómetros por segundo usted le pegó, o sea, usted no lo ve, sino que ellos mismos tienen esa base de datos propagada para poder tomar las decisiones. Inclusive hay unos correos donde dicen, salió hace poquito, que SpaceX ya ha hecho como 30 maniobras evasivas desde esos satélites por cuenta propia, ¿cierto? Bueno, vamos a tocar… Pasaron sobre Medellín hace como 3 meses. Sí, ellos van a lanzar periódicamente se ven como un punticos así poco. pasar, como si fuera la estación. Se ven pasar como si fuera la estación. Ok. Pero se ven 60 puntos. Bueno, vamos a tocar aquí un tema que ha sido de mucha parte mediática, que es el tema de la misión India Todos a este la año Luna. estábamos muy pendientes de que iba a haber un cuarto país en la Luna. Y hace un mes lo tocaste vos mismo, Luismi, con todo la parafernalia del caso de que iba a llegar un lander con un rover a la Luna. Indio, pero… Este año estamos esperando que Israel lo lograra con Bereshit y les falló a 149 metros, eso perdimos el control, los motores y se dio a toda velocidad contra la Luna. Entonces dijimos, bueno, y la India lo va a lograr. La India sí, hijo de madre, es el país que es y tampoco. ¿Por qué? Porque el 7 de septiembre tenían que, muy temprano de hecho, en horas como de la mañana, a la madrugada, hora local de la India, llegaban supuestamente a la Luna, ya alunizaban, toda la cuestión, ya el orbitador ya estaba dando, o sea, ya estaba funcionando perfectamente, entonces solo faltaba que el lander junto con el rover se posaran sobre la Luna, pero no lo lograron tampoco. Resulta que iban como a 2 kilómetros ahí descendiendo, por allá hay una pregunta, iban descendiendo y perdieron todas las comunicaciones con el lander. No. Él preguntaba que si era la misma distancia con respecto a la de Israel. No fue la misma. Enseguida te doy el dato. En el alunizaje que quería hacer Israel, creo, que no llegó y que se estrelló con la Luna, habían que como unos módulos con tardígrados, ositos de agua. Y eso lo mostraron como si fuera una cosa miedosa, devastadora, porque pues sí, la contaminación biológica en la Luna se presentó, pero ¿por qué es como tan devastadora como esa basura biológica en la Luna? Bueno, hay 2 equipos, sí, ¿no? Porque todo lo podemos dividir en 2 equipos, ¿no? El equipo que quiere a Marte, el equipo que quiere a la Luna. Hay 2 equipos. El equipo que quiere descubrir si la vida puede originarse en otros lugares, bacterias o cualquier tipo de vida puede originarse en otros lugares a partir de las condiciones de esos lugares. Ese es un equipo. NASA está en ese equipo. Quieren averiguar eso. Está el otro equipo, el equipo que quiere descubrir si la vida puede sostenerse en otros lugares. Yo estoy en ese equipo. No soy NASA, pero yo estoy en ese equipo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, NASA quiere saber si en una luna qué sé yo, una de las lunas de Júpiter, con todos sus océanos y sus mares, si ahí podemos enviar una sonda y detectar si ahí hay alguna bacteria o alguna cosa. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Que la luna esté virgen, que nada la haya tocado, que nada de la Tierra, donde sabemos que hay vida, pudo haber llegado hasta allá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto de la luna?
pues ya sabemos que puede haber tardígrados en la Luna. Que la próxima vez que vaya una sonda y descubra tardígrados en la Luna, va a salir alguien a decir, no, pero es que puede que no hayan surgido allá, o sea, puede que hayan llegado en la sonda de los de Israel. Entonces ya no sabemos si esos tardígrados se generaron en la Luna, pero pues ese es un equipo. Y estamos nosotros los que queremos poblar todo este sistema solar de vida, sea de donde sea, solo para saber si se puede sostener. Entonces, ¿por qué fue tanto el alboroto? Porque hace parte de las políticas de NASA, de que la limpieza de las naves tiene que ser tal de que no haya posibilidad de llevar organismos de la Tierra a otros lugares del sistema solar. Sabes que también hubo también mucha cosa mediática con la noticia, y es que parece que los tardígrados no fueron, fueron metidos así clandestinamente en la nave, o sea, ellos no fueron puestos, sí, fueron como, alguien los metió ahí y después fue que se supo, bueno, la misión no fue exitosa, pero allá había esto que lo habíamos puesto, y eso fue también parte del boom mediático de la noticia. Digamos que esos tardígrados que están allá en la Luna, por razones de la vida, como son animales tan resistentes, logran empezar a reproducirse y a crecer pues, así. Y va a otra sonda y detecta esa otra vida. O sea, contaría como extraterrestres esos hijos de los tardígrados originales que llegaron a la Luna. No podríamos definir qué es vida, o bueno, es vida extraterrestre porque está fuera de la Tierra, pero no podríamos saber si se originó allá o si lo llevamos nosotros, no tenemos forma de definirlo, por eso es que están cuidando tanto estas naves que salen, pero pues es forma de verlo, la vida por fuera de alguna forma va a llegar, creo yo. Yo había leído algo al respecto, no sé si le voy a quitar la palabra a Dara, y es que no sé qué tan cierto sea, no soy un experto en tardígrados, es que los tardígrados van a estar allá pero no van a vivir, sino hasta como que vayan y los descubran y los recojan y como que les pongan otras condiciones o sea, no van a morir, pero tampoco van a estar como viviendo allá reproduciéndose. Dara me va a complementar. Sí, precisamente estos tardígrados pues no los mandaron así pues en una silla así como esta, cinturón de seguridad y esas cosas, sino que los mandaron encapsulados en un bloque de acrílico. Entonces, no hay una forma fácil de que ellos se liberen de ese bloque de acrílico y se esparzan pues, por la superficie de la Luna. Pero de todas maneras, la idea sigue siendo ir hasta allá, tratar de recoger ese acrílico y ver qué tanto afectó a los tardígrados la radiación, la temperatura, el vacío, todas esas condiciones que no son las que tienen acá. Por allá detrás. Dale. Entonces, sí, no, esperemos que hagan la otra pregunta más bien, sí. Pero no, esa es la idea del coloquio. ¿Qué se puede decir entonces? Hace 60 años los norteamericanos llegaron a la Luna, fueron capaces de poner hombres, y 60 años después, con toda la tecnología, todavía fallan estas otras naciones, estos otros científicos, y ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esa es una pregunta que se hacen mucho las personas, pero es que primera cosa, la cantidad de plata tan impresionante que tuvo Apolo 11, o sea, fue abismal, porque entonces tenían todo el país, básicamente todo Estados Unidos trabajando en pro de Apolo 11, de todo Apolo, de todo el programa Apolo, para lograrlo. Entonces eran empresas básicamente empresas solo creadas para construir los chips, para construir esa pieza, para construir todo el Saturno, todo. Entonces todo el mundo, todos los científicos eran trabajando, y fuera de eso que es que tenían una cabeza que era Wernher von Braun, que era hay muchos más aspectos. Y así como vimos en la celebración de los 50 años, los que alcanzaron a venir o los que la seguimos de cerca, cuando los Estados Unidos fue allá, cada cosa se fue haciendo en etapas. Entonces ensayaron el módulo lunar, ensayaron el aterrizador lunar. Solamente cuando ya habían ensayado cada una de las etapas a su debido, Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9, ya con el Apolo 11 era porque estaban seguros que todas las etapas anteriores funcionaban, pero esto en su primera etapa ya quieren hacer todo lo que los Estados Unidos hizo en todas esas misiones. Solo Sandra, esa es la 2.
La 1 solo constaba del orbitador, realmente el orbitador es el que está funcionando perfectamente esta vez. Entonces el lander y el rover como que era la primera vez que se... Bueno, otra pregunta. Si no estoy mal, también enviaron como una misión a la luna china, donde envían con un microecosistema, una paquete que ya murió. Ajá, pues ya murió, pero si se hubiera como estrellado o pasado algo, hubiera sido también un contaminante biológico en la luna, o no, o eran las medidas. Es una buena diferentes? pregunta. Se estaba más, sí, se estaba más, un poco menos seguro. El experimento que llevó a la Luna, la sonda Chang'e 4, llevó como unas semillitas para tratar de germinarlas pues dentro de la misma nave, sin presencia humana ni nada de eso. Pues se trató de que las semillas estuvieran expuestas a aire, a oxígeno, porque obviamente las plantas pues necesitan eso, y también que estuvieran expuestas a la luz solar. Entonces tenían pues como un recubrimiento que permitía que entrara la luz del sol, pero que no se escapara el oxígeno en el interior. Entonces pues como tal hay una protección fuerte con respecto a, digamos, a ese medio ambiente. Pues total, que de las semillitas mandaron varias especies, creo que solo germinó una o dos, y el cuento fue que ya después esa parte de la luna ingresó a la zona de noche, y pues como sabemos en la luna son como 2 semanas de día, 2 semanas de noche, entonces hasta ahí llegaron esos pobres germinaditos, ¿cierto? Por acá había una pregunta. No, un concepto. Aporte. Recordemos que algo así como el 50% de la misión Apolo fue osadía, atrevimiento y suerte. Miremos que Neil Armstrong hasta el último momento de alunizar tuvo que hacerlo manualmente. Entonces eso, lo que no hicieron ni los indios ni los israelíes, le metieron mucha ciencia y mucho conocimiento y por eso fracasaron. Yo creo que ahí hay un complemento también, es algo que estábamos tocando ahora, y es, primero, ellos también fallaron, o sea, los soviéticos y los americanos también estrellaron naves en la luna para poder llegar a lograr lo que hicieron. Segundo, la capacidad humana de reacción al momento de controlar la nave es mucho más amplia que la de estos robots. Tercero, estos robots, sigo insistiendo, todavía son muy bruticos, o sea, y es algo que tiene que cambiar en el segmento, o sea, no podemos estar en esta parte espacial todavía retrasados con los sistemas terrestres, o sea, uno tiene que haber más inteligencia, pues no puede ser todavía un poquito tan manual, entonces ahí hay una combinación de factores, pero efectivamente, pues hay prueba de error de todos, y el resumen de esto ahorita lo vamos a ver con un videíto que salió en la sala de misiones de la India, pues como la emoción del caso. Antes, para complementar un poquito lo que han... Uy, qué buenos aportes. Por ejemplo, para responderte, la israelí se chocó sobre 149 metros y la India 2.1 kilómetros. Más, mucho más. 2 kilómetros y 149 metros. Entonces, o sea, realmente hay con la India hay una idea, y es que al parecer sí alunizó. Eso es una idea como, no sé si medio conspirativa, si medio muy positiva. No se sabe, todavía no se sabe. La India dice que está intentando todo y que lo va a intentar durante 2 semanas. Yo creo que ya están terminando esas 2 semanas desde que dijeron eso. Hasta que llegue, como dice Dara, a la noche. Cuando ya llegue a la noche, es que realmente baila. El tiempo de vida del rover era 14 días. Entonces eso es lo que están intentando, hasta que era el tiempo de vida. Si no, pues si alunizó, pues nos daremos cuenta luego. Si no, la señal. Pero también han tenido ayuda de la NASA, o sea, el LRO, que es el orbitador. Eso es lo que ellos sacaron unas imágenes de infrarrojas donde decían aquí está. Sí. Pero el LRO no ha podido. Pero no lo han encontrado. Ahora hay que tener en cuenta.
es el rover, el de la mitad bajando. Hay que tener en cuenta, o sea, la misión no es que haya sido tampoco cero exitosa, o sea, el orbitador está haciendo la misión científica, el orbitador sí va a estar más de un año al menos haciendo la misión científica, pero bueno, vamos a... Las poquitas imágenes que hay, porque hay muy poquitas, las poquitas, creo que ahorita hay una, son de NASA. O sea, realmente el orbitador no o sea, está muy operativo, funcionando bien, tratando de comunicarse con el lander, pero no ha podido como mirar a ver hacia allá a ver qué, o sea, tal vez sí les ha dado como cierta información, pero fotos como tal, o por lo menos no las han publicado. Imagino que están esperando. Era la trayectoria óptima, ese era el perfil de descenso como lo que se esperaban. Entonces podemos ver en el lado izquierdo la altitud en kilómetros y el downrange es como la distancia horizontal que había recorrido, o sea, arma la figura perfecta, realmente ese era el recorrido que Chandrayaan debía tener. Pero aquí no, creo que no lo puse porque se me perdió justo en el momento que le iba a pegar. A lo último está el desvío. Hay una imagen con el desvío. Ahí a lo último que se va más hacia adelante y es un movimiento más errático. La velocidad no se sabe. Pues no se sabe si lo hizo bien, si el golpe fue entonces duro. Todavía no hay como unos resultados. Me imagino que el LRO va a seguir y me imagino que con el orbitador van a seguir también desde la India intentando ver qué, pero han tenido eso como muy hermético, sacan muchos comunicados, todos los días casi que hay un comunicado larguísimo, pero no dicen nada. O sea, sí o sí se va a encontrar. Sí, eso no hay posibilidad de que el perdido no está. No está como el de Malasia. Saben dónde está, pero no saben cómo está. Él está. Está, pero no saben si no es así bien o mal. Está. Hay que esperar a ver qué resultados nos da el LRO y el mismo orbitador. Entonces, ahí, era en el polo sur lunar, era como el punto, o sea, ahí está. No sabemos cómo está, pero ahí está, porque realmente no cayó tampoco muy lejos del lugar que se tenía previsto para el alunizaje. Pero en ese puntico amarillo está, eso es una imagen del LRO, pero entonces, bueno, entonces toca esperar a ver si nos ayudan o si hasta que volvamos a la luna con Artemis en 5 años. Ahí que los mismos astronautas de NASA vayan, ay sí, aquí está. Sí, este es el video que sacaron en redes sociales porque es que al momento de que ya se supo pues que no se entró contacto, el director del ISRO, que es la Agencia Espacial India, el hombre se lanzó a llorar, pues dijo, pues, o sea, nuestra misión era realmente lograr el alunizaje del lander. Ese es el primer ministro indio como diciéndole al hombre, no hermano, tranquilo, o sea, y realmente las redes sociales apoyaron mucho el tema, porque todo el mundo dijo, hey, es que esto del espacio pues no es como una cosa fácil, pues. Es el chiste que ustedes han visto por ahí de que esto no es ciencia de cohetes, sí es ciencia de cohetes y es tratar de hacer esto, además porque el punto era relativamente, sí, es complicado, o sea, el polo sur de la luna no se había intentado hacer este tipo de cosas, entonces digamos que para una nación que está dando pasos, que ya había lanzado una misión exitosa, esta es su segunda misión, o sea, acordémonos que para llegar al Apolo 11 pasó mucho tiempo, muchas equivocaciones, muchos afanes y un entorno de guerra fría impresionante que hizo que usted tenía que triunfar. Aquí digamos que ese tema no hay tanta presión. No hay tanta presión. Es la presión de ser exitoso, pero no es la presión de que tu enemigo, entre comillas, tu enemigo, si lo logra, puede generar un armamento para destruirte, pues, digámoslo así. Yo creo que si uno en Twitter sigue a los que son, se chismosea muchas cosas muy, muy bacanas. Y es, por ejemplo, yo que me puse a chismosear el mismo 7, es más, el 6 de septiembre acá en Colombia, porque por las 10 de la noche ya se sabía que no había llegado, o que habían tenido pues fallos. Yo empecé a chismosear en Twitter y todo el mundo era apoyando, no, ojalá lo logren en una futura ocasión, y en idiomas raros, yo vi en idiomas en español, en inglés, en indio, entonces yo le daba a traducir, porque no sé indio, le daba a traducir, le daba todo eso en idiomas muy raros, no solo pues en esos 3, vi en muchos idiomas, y decía, hey, no, hágale, lo tienen que volver a intentar, lo tienen que volver a hacer. Lo mismo pasó con Bereshit.
Bereshit, todo el mundo, hey, va a haber un Bereshit 2, ojalá, y al otro día salió el man de Israel a decir, sí, va a haber un Bereshit 2. Lo mismo, pues acá no han, como les digo, han estado muy herméticos porque igual como que el fallo no fue tan completo. Pues el hecho de ya tener el orbitador en la luna y el hecho de que ni siquiera saben si alunizó mal, porque pudo haber alunizado bien y que digamos que ahorita recuperen la comunicación, uno nunca sabe llegar a la casa y recuperar las comunicaciones y bueno, lo pueden aprovechar un día porque ya van como 13 días. Entonces, pues bueno, pero realmente ya dar estos pasos como los está dando la India, Israel nos dice, hey, Colombia, ¿qué? Colombia, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos reclamando el espacio y ni siquiera hemos llegado allá. Tenemos el FACSAT 1 que ni siquiera es construido aquí. Entonces, pero no, bueno, ese no es el... Bueno, y ya para cerrar, antes del regalito, porque obviamente es coloquio aeroespacial, hay un regalito. Unas cositas que vimos en redes, un par de cositas muy rápidas. Este es un video de la prueba de la cápsula tripulada de SpaceX, porque están probando todos los cohetes Draco de la nave, que son esos que ven encendidos. Como la nave no es como las Soyuz que aterrizan, pues digamos, solamente entre el cohete pues y la nave llegando a tierra, sino que esta nave tiene los Draco para poder aterrizar. Entonces estas pruebas son exhaustivas y esa es digamos como la fase ya definitiva para poder efectivamente llevar humanos a la estación espacial a través de estas naves. Recordemos que esta competencia entre SpaceX y Boeing ambos tienen los contratos para llevar tripulantes a la estación, pero en este momento se está convirtiendo como, bueno, ¿quién va a llegar primero? Porque SpaceX tuvo una falla, hubo una explosión en la última nave que fue a la estación sin tripulación y volvió, y Boeing ya está, digamos, en unas fases interesantes para poder lanzarla, ¿cierto? Entonces estos videos de SpaceX van a ser más y cada vez más frecuentes en sus redes sociales, mostrando las capacidades de la nave. Por redes sociales estamos hablando exclusivamente de Twitter. De ahí no salimos. Sí. Esta es muy bonita. Este es el Spaceship. Lo que les decía Helios, el de los predecesores del Hawk 30, rompió el récord de altitud la cosa volante que más alto ha volado, alrededor de los 20 kilómetros, de los 29 kilómetros. Lo sostuvo como por 3 años. Después vino el Spaceship One y lo batió completamente, ¿no es cierto? Porque esta es la cosa que ha volado más alto, pues hecha por el hombre. Este es el 2. El 2, no, este es el... Bueno, es como la versión, el upgrade que sigue. Esta es otra versión que sigue y está en construcción por parte de Virgin Galactic. Entonces, pues es una imagen muy bonita. Y esta cosita que esto pasó hace un año, pero apenas Tesla lo publicó en sus redes. ¿Cómo les está yendo a ustedes en el día? Que se acuerden no, esa es una imagen. Que se acuerden que nosotros rompimos un récord con el Tesla X y ese récord que rompimos es este. Con el Tesla X lo que hicimos fue coger un 787 de Qantas. 787 es el avión, por ejemplo, de Avianca que vuela a Medellín-Madrid, más o menos 250 y tantos pasajeros, y lo arrastramos, ¿no es cierto? Con un carro de 5 pasajeros lo amarramos a un avión y arrastramos ese avión de 250 pasajeros. Rompimos ese récord, entonces salió Tesla a decir eso. Pero como todo requiere una práctica, pues hicieron un intento y este fue el primer intento para jalar ese 787. Todo salió bien, ¿no? Todo salió muy bien. Y eso, momento. Entonces se viene regalar algo y ustedes van a sacar alguna pregunta si me hacen el favor. Nosotros. El que llegó de último hace la pregunta. No, pero yo hice las 2 últimas. Bueno. Yo tengo una, pero bueno, pero que no sí, estaba. Sí, listo. No estaba cuando la dijeron, pero sé que la dijeron, me consta. ¿Cuál es la velocidad máxima del X-15? Alcen la mano, por favor.
No, ya no fue, ya. No, ya, muy tarde, muy tarde. Otra pregunta. A la respuesta, como 7.000, no. 7.200 kilómetros por hora. Eso, faltó el 200 kilómetros por hora. Sin unidades no hay nada. ¿7.000 qué? ¿Pero 7.000 qué? ¿7.000 qué? 7.000 qué, sí, 7.000 metros, 7.000 Estamos hablando de kilómetros, unidades 7.000. físicas. Sin unidades no hay nada. Bueno, el rango del X-15. El rango, o sea, El rango de vuelo, distancia que el rango de puede- vuelo del X-15. El rango de vuelo. El primero que alzó la mano y lo vi eres Simón, ¿no? Fue Simón, me consta. No sé, era como 412 kilómetros o algo por el estilo. Vamos a ver si se acercan un poquito más. ¿Quién? ¿Quién fue el segundo que levantó? Ah, no, Luismi, no. Pero, muy difícil. Sí. ¿Cuál? ¿Cuánto? 450 kilómetros. 450 kilómetros. ¿Kilómetros qué? Ah, kilómetros. Sí, esa es. ¿Cuál es el dato? 450 bueno, kilómetros. Que incluso dije que se podía ir y volver a Bogotá en ese avioncito nomás. Se lo ganó. Ah, bueno, el regalito, pero igual como Simón se acercó bastante y fue el primero porque la tenía muy clara, también se lleva uno. Son unos stickers cuando cualquier empresa, en este caso Avianca, recibe un avión nuevo, que estamos recibiendo unos A320 NEO, despacio, pero lo estamos haciendo, a todas las empresas les dan este stickercito. Entonces, por ejemplo, Viva tiene uno con uno rosado, con los otros normalitos amarillitos. Este es del A320 NEO de Avianca. Muchas gracias a todos. ¿Una pregunta? ¿Ah? No, yo me voy a despedir. Ustedes. ¿Ah? Contexto un poco de lo que se ha hablado acá. ¿Qué piensan ustedes del próximo Oumuamua que conmocionó tanto el mundo de la astronomía? Que según versiones preliminares, alrededor del 10 de diciembre va a pasar por la Tierra. ¿Quiere una respuesta normal o una respuesta Ortodoxa, a lo no que queremos? ortodoxa, no hay problema. Por ejemplo, yo quisiera, creo que como muchas personas, que fuera algo extraterrestre, algo con extraterrestres ahí adentro. Pero aterrizadamente no, es una piedrita más. Es cometa. Se determinó pues que tiene cabellera, tiene coma, tiene cola, es cometa, ¿cierto? Pues lo bueno es que viene como de pronto un poquito más avisado que Oumuamua. Y viene pues como desde una dirección perpendicular al sistema solar, entonces tuvimos más tiempo de estudiarlo, pero igual ya va de salida. Pero también sí la pregunta es importante porque nosotros tenemos que estar preparados, no solamente para monitorear ese tipo de objetos ingresando y pasan, sino que hay que lanzar algo, o sea, hay que mandarle algo y que esté haciendo un encuentro con el objeto y que estemos listos, pues, es que ya van dos. Hace un mes y medio más o menos, un asteroide fue, algo así. O sea, estamos todos en medio del shock de que el 3 de octubre viene algo. El 3 de octubre va a pasar por fuera de la órbita lunar, o sea, nos va a pasar lejísimos. Pasó hace un mes y medio, o sea, los satélites más altos que hay están a 35, 40 mil kilómetros de altura. Y ese pasó al doble de los kilómetros, o sea, pasó como a 70, 80 mil kilómetros de altura. O sea, eso es muy poquito, astronómicamente hablando, eso es nada. Porque un poquito más y nos lleva por delante y chao satélites y chao todo y estaremos llevados en ese momento, por poquito, nos tiraron a dar. Simón va a hacer otra pregunta. Hablando de basura espacial, SpaceX, Tesla y todo eso. ¿Qué le pasó al Tesla Roadster que lanzaron? No sé si fue a principios de año. Ahí está orbitando. Él va a seguir orbitando la Tierra, el Sol. ¿Está orbitando el Sol o la Tierra? Está orbitando el Sol. Él va a seguir orbitando el Sol hasta que
Sí, hasta que caigan en algún lado, muy posiblemente el Sol, pero pues lo que decía Juan ahorita, sabemos más o menos a un futuro cercano dónde va a estar, o sea, vamos a saber dónde va a estar a 2, 3 meses, puede que también un par de años, pero en décadas no sabemos cómo van a cambiar su órbita y si puede que caiga de una al Sol o que entre en la trayectoria de otro planeta, no sabemos. Él va a estar orbitando. Lo que le decía Luismi ahorita, creo que fue a principio de este año, detectaron, eso lo hacen los astrónomos, radioastrónomos, detectaron un objeto nuevo orbitando la Tierra. Uy, ¿qué es eso? Un objeto nuevo, un asteroide, ¿qué es eso? Lo observaron bien, era una etapa de los Apolo que estaba perdida. O sea, los Apolo estaban yendo, descartan esa etapa, eso se perdía y chao. Pero se detectó que hay una etapa del Apolo orbitando la Tierra. Eso va a seguir orbitando. Basura. En la tabla que Juan nos mostró con un montón de datos, ahí estaba la segunda etapa de Gemini 8 de la Gina, en la que Neil Armstrong volvió a dar vueltas. Fíjense, es basura, o sea, eso, claro, está la discusión ya de lanzarlo, pero también por qué lo lanzo y hago todo el show y lo dejo tirado y así sucesivamente. Entonces sí va a seguir flotando, pero es basura, pues no está haciendo nada en este momento, sino estar bonito. Ahora sí me despido. Bueno, sí. Muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes, pero... Avisos parroquiales. Bueno, los que quieran enterarse pues como de nuestros próximos eventos para la próxima semana, el martes tendremos un Ciencia en Bicicleta Planetario. Pues lo organizamos desde acá de Planetario, pero por cuestiones de espacio y de capacidad va a ser en Explora. Este Ciencia en Bicicleta va a ser con el profesor Pablo Cuartas de la Universidad de Antioquia, doctorado en astronomía, un señor pues supremamente teso. Martes, 6:30 de la noche, tarde, noche, como le quieran decir, va a hablar acerca de los mecanismos, las normas, las ideas, las historias que utilizamos para ponerle nombre a los objetos del cielo, en particular a los planetas. Entonces vamos a ver pues como ese recorrido de cómo le pusimos nombre a nuestros planetas, cómo le pusimos nombre a asteroides, a satélites, cómo le estamos poniendo nombre a exoplanetas, a los planetas que están en otras estrellas, que ya llevamos descubiertos oficialmente más de 4.000. Pues uno de esos planetas, uno de esos exoplanetas es de nosotros. No nos pasa por el cenit, no nos pasa por encima, pero la Unión Astronómica Internacional nos asignó un sistema estelar que queda en el hemisferio sur, en la constelación horrenda de la máquina neumática, y pues hagan de cuenta la constelación de la silla que se baja sola. Este es un sistema de una estrella anaranjada, una enana naranja, que tiene un gigante gaseoso alrededor en la zona de habitabilidad. Pues precisamente el martes, durante la charla en la Ciencia en Bicicleta del profesor Pablo Cuartas, nos van a contar cuál fue la decisión que tomó el comité colombiano asignado, que recogió todas las propuestas que mandó el público, que mandaron comunidades, que mandaron asociaciones, grupos de astronomía, colegios, preescolares, universidades, lo que sea. Todas esas propuestas las recogieron, las analizaron y el martes nos van a contar cómo se llama esa estrella y cómo se llama ese planeta. El jueves tendremos otro Ciencia en Bicicleta, ese Ciencia en Bicicleta sí es de Explora, muy interesante, en el que vamos a analizar toda esta situación que está ocurriendo en este momento en la selva amazónica y cómo estamos perdiendo una cantidad de biodiversidad muy, muy, muy importante. El sábado de la próxima semana, o sea, de mañana en 8, vamos a estrenar un programa estelar, una cosa que no se ha hecho en ningún otro planetario del mundo. Y es que vamos a tener un espectáculo en vivo de monólogos astronómicos. Entonces, los divulgadores de acá del planetario llevan meses preparando un espectáculo bellísimo, en el que nos van a contar en forma de monólogo científico diferentes historias del universo. Entonces, están bienvenidos,
Pueden venir a los Ciencias en Bicicleta, pueden venir el sábado que viene a este evento tan hermoso que va a estar. Ese va a ser a las 7 de la noche. Vamos a tener observación por las terrazas, cervecita, conversación. Va a estar muy, muy, muy entretenido, muy divertido. Los esperamos acá. Y ahora sí los dejamos ir para la casa. Pues. Hasta luego, que les vaya muy, muy bien. ¿Cómo está? Sí, sí, claro. Como siempre. ¿Se fijan en la página? Ahí está la programación.